Reporte Galáctica. Último momento. Información especial y noticias del día. Reporte Galáctica. Data confiable y precisa para vos. Bien, gente, en estas horas muchos se preguntan hacia dónde va la política actual de la Argentina, ¿no? Con toda esta movida que estamos viviendo. Así que bueno, hemos de alguna manera convocado a la doctora Jimena Castiñeira Arce. Ella es secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y además candidata en el segundo lugar a diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctora? Un gusto saludarla. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto Bien, dar con usted. ¿Cómo igualmente. está? Bien, bien. Gracias por atendernos, Jimena. A ver, No, por favor. estamos transitando, Jimena, horas bastante complejas, ¿no? Dentro del mundo de la política de la Argentina. Vemos realmente esta serie de denuncias fuertes que se están dando con respecto al intento de un golpe de Estado, de acuerdo a lo que dice el propio ministro de Economía de la Sí. Nación. ¿Cómo está visualizando usted toda esta movida que está padeciendo justamente la ciudadanía argentina? Primero hay que destacar que estamos en campaña electoral, ¿verdad? Sí. Ujú. ¿Eso qué hace? Resulta ser más agresivo para la ciudadanía y más para la población, porque obviamente lo que cada candidato expone es generalmente lo peor del otro. Ujú. Entonces es agresivo para con la ciudadanía, pero a la vez también hay que ser muy criterioso en cuanto a que puede ser cierto y que no. No Claro. olvidemos que es campaña y bueno, no todo el mundo está acostumbrado a lo que es un juego limpio, ¿verdad? Ujú. Con independencia de eso, comparto que obviamente la situación de Argentina viene complicada y no siendo año electoral, de todas formas, estaríamos en una situación bastante compleja de definir, Sí. en donde tiene obviamente una propuesta de un plan de económico y un proyecto de país con el que yo comulgo. La verdad, yo con la política económica del presidente Milei no tengo ninguna objeción, Sí, sí. pero obviamente con una ciudadanía que creo que esperaba no solamente digamos, tolerar un ajuste económico, que creo que es lo que está pasando, sino con independencia de eso, entender que era lo nuevo y obviamente lo impoluto. Ajá. Y el tema de los audios de Pañuolo, con las escuchas, la actuación de un juez que a mi criterio hizo una cautelar bastante extendida para lo que debería ser, creo que ha golpeado al gobierno y obviamente se notó en las urnas de las últimas elecciones y bueno, entiendo que ahora tienen que estar un poco recalculando de cara a octubre. Ajá. ¿En qué falló justamente el presidente Milei y sus colaboradores con esta pérdida y este impacto que reciben justamente en la provincia de Buenos Aires? Porque realmente se preveía otra cosa o una diferencia menor y fue todo lo contrario a lo que muchos estimaban que se iba a dar, ¿no? Mire, yo no creo que lo que haya sido es un tema ni por el tema jubilados, Ah, no creo que haya sido por el tema Garraham o por el tema de salud. Más que nada, creo que lo que ocurrió es esto que le digo, ¿no? Explotó el tema del escándalo en Andis, obviamente con una sensibilidad particular, porque no olvidemos que la Agencia Nacional de Discapacidad entonces está afectando a una mayoría o a un colectivo que ya de por sí es muy vulnerable, ¿verdad? ujú. Bueno, ahora, si encima en esa institución que es dedicada a esta parte de la población más vulnerable, como es digamos, el aspecto de lo que es la discapacidad, tenemos un problema de una presunta corrupción. Digo presunta porque la verdad que no nos consta todavía el actuar de la justicia, no Ajá. nos constan los audios, eso es cierto. Sí. O sea, yo estoy muy en contra de condenar anticipadamente a Claro. nadie, Hoy pero a partir del día de hoy aparentemente se iba a liberar eso y se iban a conocer realmente otro tipo de datos como para saber realmente qué es lo que pasó. Pero bueno, ahí la justicia también tiene sí, un papel y fundamental, ¿no? Para claro, no, resolver y bueno, definir esto. es que está muy bien, Ujú. por eso yo digo, yo creo que lo que pasó es que hubo un error de manejo en este caso, y en este caso lo que ocurrió es que encima fue previo a las elecciones del, Claro. del fatídico domingo Ujú. último, ¿verdad? En eso Hubo se un escándalo equivoca que, el presidente argentino de no tener un poco más de olfato con situaciones puntuales a las cuales él llega, producto tal vez de la buena fe o de la confianza que le dé a alguno de sus colaboradores que terminan aparentemente traicionándolo. mire, le voy a ser franca, yo creo que la gente votó a Milei porque
una vez en un medio periodístico, no recuerdo cuál, y creo que lo ha repetido bastante durante lo que fue su campaña a presidente, ya era diputado, él decía por todos lados, yo al que roba le corto la mano, Ujú. al que roba le corto la mano. Entonces, ante una sospecha de robo, entre comillas, en lo que fue el escándalo de Andis, no le digo que como presidente puede obviamente cortar la mano y Ujú. tampoco actuar como un juez, eso le compete a la justicia, pero creo que hubiera sido mejor, por ejemplo, separar a todas las personas que tuvieran algún vínculo con el tema, ¿no? Claro. No solamente a un españolo, sino a otras personas. Y además, proceder como se procede en forma administrativa. Usted sabe, yo fui coordinadora de asuntos penales y sumariales en una Ujú. repartición de gobierno de la ciudad, Sí. y cuando había un hecho de corrupción o uno de mis compañeros o una de las personas que estaban bajo la dirección en la que yo operaba, o había un dejo, ¿no? Un velo Sí. de una Ujú. posibilidad, inmediatamente se lo sumariaba. Claro. Entonces, lo que creo que faltó acá fue, por ejemplo, previo a las elecciones, decir, chicos, pasó esto, se está Ujú. diciendo esto, yo no sé si es cierto o no, pero vamos a separar a todas las personas involucradas o presuntamente involucradas por las dudas. Sí. Este timing no fue bien manejado, llegó sin resolverse, Claro. llegó gris, llegó con una cautelar que también fue dictada en forma bastante grisácea, y así llegamos a a la elección del domingo. Claro. Y a ese domingo, obviamente, la urna habló. ¿Por qué? Ujú. Porque es lo que yo le digo. La gente no es que vota contra mi ley porque está el bolsillo ajustado. Yo no creo que cuando lo votaron, y yo lo voté obviamente, Ujú. yo no creo que cuando se lo votó por un tema de que le tenemos miedo al ajuste. La gente, si usted le promete un gobierno transparente, sin corrupción, idóneo, probo, Ujú. y prístino, Sí. realmente creo que todo el mundo estaría dispuesto a ajustarse el bolsillo. Seguro, pero ahí, Lo ahí que es donde está el tema, Jimena, ¿no? La gente, por lo menos el contacto que nosotros tenemos diariamente con muchos oyentes y televidentes que lo han votado al presidente Milei, que han Sí, confiado en él, se sienten defraudados, ¿no? Porque claro. realmente no llegan a cumplimentar sus necesidades básicas y todo lo contrario, se ha agravado la situación de la gente de la tercera y cuarta edad, lo que está pasando con el tema hospitalario, el desenfreno que hay también de muchos organismos e instituciones que producen abusos, ¿no? Hay como un aprovechamiento y llamo poderosamente la atención que el propio Ejecutivo no tome cartas en el asunto. Lo que viene pasando ya, por ejemplo, con las obras sociales, las prepagas, el aumento permanente que hay, eso también va generando un malestar muy fuerte, muy importante, ¿no? Los 40.000 Bueno, millones de pesos que se sacan, coincido. por ejemplo, de una institución hospitalaria como el Garrahan para hacer una inversión, para seguir con el tema de la bicicleta financiera, también es un golpe fuerte. Y el presidente como que no reacciona ante ese tipo de actitudes. El tema de la discapacidad realmente ha sido un tema vergonzoso. Nosotros lo Sí. hablamos inclusive con muchos colaboradores, le hicimos planteo a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovela, inclusive le digo más, le acercamos una carpeta con toda la propuesta, que yo ya lo he repetido varias veces, donde había un plan, un proyecto que se podía autofinanciar el tema de la discapacidad y jamás se contactaron con la gente. Ha pasado ya 1 año y 8 meses y nunca fue contactada esta gente, que le podría haber evitado este tremendo dolor de cabeza que tiene el presidente, producto de que sus colaboradores no hacen el trabajo que tienen que hacer. Mire, hay dos cosas. No hacen el trabajo que tienen que hacer, pero a la vez ofician de extremadamente patobicas. Bueno, ahí está. Resulta que el presidente termina siendo completa y absolutamente hermético a otro tipo de propuestas que, por ejemplo, como usted me cuenta, de absoluta buena fe, encontraron una fórmula, una forma en que la propia problemática de la discapacidad se Claro, autosustente, no se se dejan ayudar, o sea, autofinancia. el hecho es no solamente no escuchar, no dejarse ayudar y no ver las alternativas que tienen, que le podrían haber evitado todo este drama que tuvo que atravesar, que le ha quitado una posibilidad de seguidores y de votantes como lo tenía, gente que había confiado y Absolutamente. que ve este tipo de Sí, actitud de reacción del propio presidente porque sus colaboradores no están a las alturas de las circunstancias. Ese es mire, el gran tema que uno le quiere le, marcar. Acá no estamos le para digo, acusarlo ni para sí, agredirlo, o sea, nos da mucha tristeza seguir perdiendo posibilidades de producir el cambio que él propuso y del cual todo el mundo confió. Por eso logró
el voto de muchos ciudadanos que hoy realmente están arrepentidos de haberlo votado. Es muy lamentable esto que estamos hablando, pero hay que decírselo a ver si entienden de una buena vez, porque lo que le diga Santiago Caputo, o los aduladores, o algunos de nuestros colegas de los comunicadores sociales, alcahuetes o chupamedia, que bueno, presionan para recibir un sobre de un lado o de otro, no le va a servir al gobierno para cambiar de actitud. Hay que empezar a revertir este tipo de situaciones y le queda muy poco tiempo. Ese es el tema, ¿no? Lo ocurrido en el domingo, que fueron las últimas elecciones en Provincia de Buenos Aires, donde el resultado obviamente estuvo muy, muy lejos de lo esperado, lo que reflejan es, para mí, dos cosas. Nadie está diciendo que no al equilibrio fiscal. Era la primer medida que cualquier presidente, algo avesado en economía, tenía que saber. Sí. Nadie está diciéndole que no al equilibrio fiscal, al déficit cero. Si hay algo que obviamente los ciudadanos no quieren es volver al FMI, volver a pedir deuda, volver a contratar créditos, volver a salir de vuelta con el tema inflacionario. Eso estamos todos de acuerdo, que nadie pretende desequilibrar las cuentas, no nadie pretende ir contra las cuentas del Estado. Lo que creo que el presidente no comprende, no ve, o quizás, como muchos comunicadores y muchos candidatos hoy, lo que hacen es agredir, como le dije en un principio, el mensaje se diluye. Pero yo, como en este caso soy candidata, pero mi campaña siempre tratará de ser positiva, no me interesa señalar a nadie. Creo que lo que habría que transmitirle, o en el lenguaje que habría que transmitirlo es: vos tenés un hogar. En el hogar vos tenés determinados gastos que tenés que cubrir, como si fuera el Estado. El tema es, vos obviamente resulta que durante mucho tiempo gastaste más de lo que te entraba. Perfecto, tenés una deuda linda y un montón de gastos. De esos gastos, vos vas a fijarte las prioridades en que vas a ir cortándolos. Por ejemplo, por ahí vas a cortar la televisión por cable, pero no vas a cortar la leche de tus hijos. Por ahí vas a cortar en indumentaria, pero no vas a dejar de llenarle la heladera. Pero la gente ha hecho un gran ajuste, ha hecho el argentino un gran esfuerzo confiando justamente en lo que planteaba el presidente Milei. Todos creíamos que él iba a producir un cambio. ¿Lo estamos esperando todavía? Ese es el tema. Claro, ese es el tema. Y además ya le digo que lo que creo que la gente con lo que no comulga, y en eso también me uno a esa discrepancia, es en qué prioridad o en qué orden vamos recortando. Yo creo que hay áreas, o sea, por el equilibrio fiscal vos no podés dejar que una persona se te muera de hambre. Eso vamos de principio. Por el equilibrio fiscal yo no puedo hacer que un nene no tenga colegio. Por el equilibrio fiscal no podemos hacer que los abuelos se mueran sin acceder a remedios, o que una persona oncológica, como lo soy yo, que soy oncológica en remisión, no pueda acceder a sus medicaciones oncológicas, o a las que palian un poco los efectos son temas inhumanos. El problema pasa por ahí. No es una cuestión de números o de diferencia de la viveza criolla ya conocida que tuvieron muchos argentinos, porque también hay que comprender eso, ¿no? Que hubo muchos vivos que se abusaron de un montón de situaciones, pero hay que aprender a separar la paja del trigo, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver el presidente, que parece ser que no se lo dejan ver, o le dan el diario de Irigoyen. Realmente es muy sorprendente para muchos de nosotros que quisimos ayudarlo, colaborar, darnos cuenta que cuando uno le dice algo, algunos de sus propios funcionarios o colaboradores se enojan, ¿no? Esto es muy llamativo esto, pero te estamos diciendo, no vayas allí porque te vas a caer en el pozo, te vas a hundir, y parece que lo llevan para que se caiga y se hunda en ese pozo. O sea, están haciendo campaña para el kirchnerismo. O sea, hablan de los cucas, hablan del kirchnerismo, hablan de o sea, hay un montón de memes dando vuelta que son vergonzosos, producidos por la irresponsabilidad de los colaboradores del propio mandatario, del propio presidente, cuando tendría que estar apoyándolo y tratando de clarificar las cosas. Hacen todo lo contrario. Yo hace poquito justamente hice un posteo digamos, en X, una humorada que mandé, pero la verdad que usé a 2 funcionarios de Milei, y la verdad que le dije: quieren perder. O sea, habían dicho unas barbaridades tremendas. Digo, quieren perder. No quieren el Congreso, no quieren pintar de violeta nada, porque es como dice usted, ¿no? Patean en contra. Entonces vos lo que le decís a Milei es, primero, abrir los ojos. La ciudadanía, si vos le mostrás otra cosa, te sigue bancando, te bancaría.
Pero no Libra tiene de... mucho, pero Jimena, convengamos que no tiene mucho tiempo, o sea, estamos ahí, ya ha metido la pata fuertemente y esto ha sido aprovechado por la oposición cuando tendría que haber capitalizado el gobierno todo ese trabajo o toda esa retórica que implementó en su momento para mentalizar a la gente que vea la realidad de las cosas. Sin embargo, han hecho todo lo contrario. Los mismos Sí, funcionarios y los colaboradores directos, lamentablemente, del propio mandatario, le están pateando en contra. Entonces, que se dé cuenta, yo eso es lo que le queremos tenía, decir. yo tenía esperanzas después de la elección donde le fue mal. Y bueno, En pero la de, yo tenía fíjese lo esperanzas que porque está digo, bueno, pasando hoy, fíjese lo que está pasando en este preciso momento. Tenemos el Senado que está debatiendo y prácticamente va hacia el rechazo del veto sobre el tema de la ley de los ATN. O sea, esto sí, también está demostrando que el presidente debería haber estado asesorado de otra manera. Después de lo que pasó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, automáticamente ahí tendría que haber dado vuelta a su postura. Bajó un par de cambios, pero, sí, pero perfecto, pero yo realmente ¿qué no, mensaje clarificador le brindó a la sociedad? Ninguno. O sea, no pero habló le digo absolutamente algo, de nada de lo que eh, está esperando el pueblo argentino. en consonancia un poco con lo que usted dice, yo creo que hay muchos funcionarios que tiene a su alrededor que van con él y lo respaldan, pero también tengo otro tipo de funcionarios que me parece que están con un proyecto político propio y secreto. Independiente, claro. Ahí está la cosa. ¿Entiende? Con un proyecto Sí. político propio, Ujú. ¿viste? Tomo vuelo, me nutro, me hago de las arcas públicas en alguna medida, Claro, y bueno, que luego se vaya al muere y exacto. avanzo yo, y en el Apropiarme de alguna 2027, cajita, de algún currito, como lo han hecho toda la vida, lamentablemente, claro, la dirigencia y política, pero de vuelven a paso me estar armo, y en el su propia estructura. 2027 Claro, muere y voy yo. claro. Creo que hay un par de funcionarios que están con un proyecto propio. Coincidimos Y bueno, totalmente, en eso coincido también con usted. Jimena, la voy a convocar en otro momento porque justo tenemos un contacto directo desde Medio Oriente, que está también la situación muy ningún complicada. problema. Ha La sido un vamos a gusto, convocar en Pedro. otro momento porque quiero hablar otros temitas. Usted como candidata también a segunda diputada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me imagino que tendrá un montón de Un propuestas montón. y de temitas realmente que hay que resolver también en la capital federal, un distrito que va a estar muy peleado y que hay que estar Sí, muy atentos, ¿no? Porque hemos visto lo que ha pasado realmente con varios gobernantes anteriores, incluido inclusive el propio expresidente Mauricio sí. Macri, que desbordó un poco de alguna manera un montón de inquietudes que tenía la gente, el porteño, el capitalino, que pensaban que le iban a resolver y no se lo resolvieron, ¿no? No. Ahí hemos visto también un claro fracaso de Rodríguez Larreta en su momento. Vemos lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el propio actual alcalde porteño, Jorge Macri, que realmente no da ningún tipo de apertura, o sea, tendría que haber producido un cambio en el tema de los impuestos de ABL, hacer una convocatoria, bajar los impuestos, convocar para que la gente pueda ponerse al día con las deudas en un recambio, digamos, importante a nivel económico, y no lo han hecho. O sea, Viene desaprobada la gestión, ¿eh? Viene bastante bueno, desaprobada por la también, ciudadanía es de Cava. también lastimoso, ¿no? Porque realmente Sí, parece ser que también ahí, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, se trabaja para que la oposición obtenga un mayor beneficio. Una cosa sí, realmente que no se puede creer, ¿no? ya Cuando lo charlaremos. están todos los temas ahí en la mesa. La voy a convocar en otro momento, la semana que viene o la entrante, para charlar justamente de esos temitas. Muchas gracias. A usted. Saludos a usted y a su audiencia. Un gran cariño y gracias por Adiós, atendernos, es muy gracias. gentil. Bueno, ustedes la escuchaban justamente a la doctora Jimena Castinera Arce, que ella, como les comentaba, es secretaria parlamentaria por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, candidata a segunda diputada en la capital federal, hablando con absoluta claridad. Si tuviéramos, a ver, dirigentes políticos que se expresaran y plantearan las cosas, como lo acaba de hacer la doctora Jimena Arce, otra sería la Argentina. El cambio que está pidiendo la sociedad hubiese llegado en tiempo y forma, y no estaríamos perdiendo tiempo, años de vida, como está pasando con muchos de los argentinos en este tiempo, que se sienten defraudados, que se sienten acorralados innecesariamente. Ya volvemos.